Hola, bienvenidos a semana número 4 de la asignatura Redacción de Cuento. Esta semana vamos a tener dos videos. El primero es este, que se va a enfocar al análisis de los temas y las actividades que hemos desarrollado hasta el momento. De igual forma van a contar con el video de orientación, ese ya lo conocen, simplemente va a indicar qué actividades vamos a desarrollar durante la semana 4. Hasta el momento hemos trabajado con las actividades desde la semana introductoria hasta la semana 3. Esta semana vamos a trabajar con la actividad 2.1 correspondiente a la semana 4. De la semana introductoria a la semana 4, la fecha límite de envío es el 13 de septiembre hasta las 23:59 horas. En el caso de la semana 5 y 6, nuestra fecha límite va a ser el 27 de septiembre en el mismo horario. Para la semana 7, es decir, el proyecto integrador, nuestra fecha límite va a ser el 2 de octubre hasta las 23:59 horas. Y para la evaluación final correspondiente a la semana 8, tendremos hasta el 5 de octubre hasta las 11:59 horas. Los temas que hemos abordado esta semana son el origen del cuento, su función, el análisis de las partes y elementos de un cuento y los tipos de cuento. Primeramente, tenemos que analizar el origen del cuento. Sin embargo, tenemos que concebir que la visión del mundo que refleja un cuento tiene relación con el marco ideológico del autor. Ahora, el autor de un cuento va a tratar de expresar el mundo real, objetivo y total a través de diversos recursos. Esto nos va a llevar posteriormente a la organización de dichos materiales. ¿Por qué analizamos esto primero? Para que podamos reconocer cuál va a ser la finalidad, la función del cuento, la visión, la perspectiva del mundo sobre un tema determinado. Muy bien, ahora el cuento tiene múltiples definiciones. Es una narración breve en prosa de una experiencia interesante o significativa. También va a presentar la visión del mundo del autor y va a hablar acerca de circunstancias históricas, verídicas o reales. Muy bien, importante. El cuento va a ser una narración breve. ¿Qué tan breve? Tan breve como ustedes consideren. Ahora, todo esto va a tratar de explicar la perspectiva de ustedes como autores sobre una situación determinada de acuerdo a los elementos estructurales que vamos a abordar más adelante. Muy bien, ahora, el origen del cuento, ¿de dónde proviene? Es la forma más antigua de literatura popular de transmisión oral. Incluso ustedes muy probablemente conocieron el cuento oral antes del cuento escrito. Por ejemplo, cuando estaban pequeños y cuando nuestros abuelitos o nuestros papás nos contaban acerca de una leyenda, muy bien, esa expresión acerca de la transmisión de la información sobre una leyenda forma parte de la transmisión oral de la literatura popular. De igual forma, el cuento aparece como una necesidad del ser humano. ¿Para qué? Para conocerse a sí mismo. A través de la escritura podemos expresar estos sentimientos y obviamente dar a conocer al mundo acerca de su existencia. Va a tener por lo general un origen folclórico, también va a abordar lo mitológico o lo histórico. Muy bien, ahora podemos ver que a través de la historia el cuento ha tenido una exposición muy específica, desde los mitos griegos orales hasta la actualidad. A través del tiempo, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea ha ido evolucionando. Incluso en la actualidad tenemos minificciones, es decir, en 3 líneas podemos expresar una historia completa y se va a clasificar dentro del género del cuento. Ahora, la función del cuento va a depender de su clasificación, si es un cuento popular o es un cuento literario. En el caso del cuento popular se transmite de forma oral, son universales, son muy similares donde se cuentan, se expresan con sencillez, tienen un tiempo y un espacio lejano, están envueltos en una visión maravillosa y se utilizan para educar en la moralidad. Es decir, este cuento popular va a tener como finalidad tratar de expresar una idea que puede transmitir aprendizaje o enseñanza al lector. En el caso del cuento literario, su estructura está fijada por la escritura, está transmitido de forma escrita por lo general, tienen el propio estilo del autor y pueden implicar factores externos extras. Es decir, va a depender de cuál es la función del cuento para poder expresar su finalidad. Bien,
De igual forma, tenemos que para poder analizar un cuento, tengo que reconocer sus características. Entre ellas podemos mencionar la intensidad, va a tener una sola línea de acción, es decir, una sola temática. Los personajes se encuentran muy limitados, el vuelo imaginativo es amplio. Así como puede ser algo real, también puede abordar la parte fantasiosa. Es breve, es veraz y tiene una visión microcósmica. ¿A qué se refiere esto con una visión microcósmica? A través de pocas y breves palabras, el autor de este cuento va a tratar de explicarnos algo, pero de manera muy reducida, a diferencia de la novela que puede extenderse en cuanto a las descripciones. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los elementos de un cuento? Son varios: personajes, ambiente, tiempo, atmósfera, trama, intensidad, tensión y tono. Todo esto de manera integral va a tratar de expresar un punto determinado. Entonces, dentro de mi cuento, que es breve, que va a transmitir una enseñanza, tiene que converger estos elementos para llamar la atención del lector. Muy bien, ahora, ¿cuál va a ser su estructura? Y esto es muy interesante porque en la introducción, en el desarrollo y en el desenlace se explican cada uno de estos apartados. Voy a ver si puedo mover esto, si se puede mover, para que podamos analizar. En la introducción se va a explicar el dónde, el cómo y el cuándo. En el desarrollo se va a abordar lo relativo a acciones, hechos y emociones. Y para el desenlace, las consecuencias, las recompensas y los hechos finales. ¿Tiene que suceder todo esto? Pues puede ser. Eso va a depender del autor. Sin embargo, recuerden que el cuento tiene esa libertad creativa. Yo puedo jugar con sus elementos y obviamente elegir cuáles son los más adecuados para expresar mis emociones y mis sentimientos, incluso mis pensamientos. Puedo hablar nada más acerca del cómo y el cuánto, explicar los hechos y explicar las consecuencias. Algo muy simple, algo muy breve. Ahora quiero extenderme, puedo utilizar cada uno de ellos, pero repito nuevamente, va a depender de su perspectiva como autor. Muy bien. En cuanto a los tipos de cuento, tenemos la clasificación de los tradicionales, de hadas o maravillosos, las novelas, los heroicos, las narraciones o leyendas locales. Atención, esto de novelas así se escribe, no es falta de ortografía. Narraciones o leyendas, etiológicos, el mito de animales, fábulos, incluso cuentos chistosos. Ahora, esta es la clasificación tradicional. En cuanto a literaria, el cuento moderno es libre. Este cuento moderno es el que vamos a estar abordando en la asignatura. Sin embargo, si quieren trabajar con el tradicional, también es posible. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los criterios del cuento para desarrollarlo? Es narrativo, es de ficción, tiene poca extensión y tiene unidad de impresión. Los elementos son muy limitados, esto ya abordamos brevemente. Ahora, tiene otros elementos, tiene un autor, aunque no es tradición, el cuento puede ser libre, incluso podemos reversionar alguna historia que ya escuchamos y presentarla. No como plagio, sino como medio de inspiración. Va a producir una impresión en el lector y va a generar emoción intensa y constante tensión. Muy bien, hasta el momento hemos abordado estos temas para que más adelante podamos trabajar con la creación literaria. Para la semana 4 de nuestra asignatura vamos a identificar arquetipos, vamos a trabajar con Vladimir Prop, un autor que nos va a dar una explicación acerca de la clasificación de los elementos en el cuento. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.